Mira, el problema principal aquí es la inacción del gobierno regional. Papel político, ¿no? Como siempre, ¿no? Es un tema transversal, porque este hotel o esta empresa, ¿no? Belmont, se vincula a la figura de Rafael López Aliaga, ¿no? El alcalde de Lima. Y entonces ya por sí, esto ya en el plano social tiene algo en contra, ¿no? Y ahora esta actuación legal, ¿no? Tanto con un arbitraje, los trabajadores con una acción de amparo y su medida cautelar y todo, peor, ¿no? Han empeorado más las cosas en el plano social y político, y por eso ustedes han escuchado una respuesta del gobernador regional justamente en ese plano, ¿no? En ese plano. Bien, nosotros vamos a conversar con Carlos González, él es presidente de la Cámara de Turismo del distrito de Ollantaytambo. ¿Cómo está, señor González? Bienvenido a Exitosa. Ahora, ¿por qué hemos llegado a este momento, ¿no? A este momento en el que vemos que si esto lo comparamos a un partido de fútbol, estamos como 1-0, ¿no? A favor de Belmont, 1 y 0 el gobierno regional y por ende el Estado. ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Qué es lo que debimos hacer? ¿Qué es lo que no hicimos? Señor Carlos González, buenos días. Buenos días, Helio. Mira, el problema principal aquí es la inacción del gobierno regional, porque quien te habla junto con otros representantes de la sociedad civil organizada del sector turismo, en el marco del Comité Consultivo Regional de Turismo, firmamos un pedido que fue enviado desde el CCRT al gobernador el año pasado y que posteriormente fue reiterado en febrero de este año, haciéndole saber nuestra preocupación porque el gobierno regional no hacía absolutamente nada con respecto al vencimiento de la concesión del Hotel Sanctuary Lodge. Esto debido a que en el turismo la predictibilidad es importantísima para poder mantener e incrementar los flujos turísticos. Si los viajeros que hacen sus reservas con un año de anticipación, debido a la dificultad de conseguir espacios para viajar a Machu Picchu, ellos no saben si van a poder contar con un espacio en particular, teniendo en cuenta que Sanctuary Lodge ha sido parte de una estrategia importantísima que se dio en el Perú hace 25 años atrás. Eso es algo que la población no conoce. El turismo del cual gozamos los cusqueños y los peruanos relacionados con el turismo empieza, ¿no?, a crecer hace 25 años atrás gracias al trabajo de empresas importantes de escala internacional, entre ellas Belmont, que en esa época se llamaba Orient Express, asimismo otras empresas internacionales como LAN, ahora, pero señor que Carlos, ahora se llama LATAM. Señor Carlos, Sí, sí. Hay una cosa que vamos a tener que ser puntuales y avanzar. Sí. ¿Usted está de acuerdo con que ese lugar, denominado ahora Sanctuary Lodge, siga siendo hotel? Pero ¿está usted de acuerdo con que continúe a cargo de esta empresa Belmont? ¿Está de acuerdo con sus acciones legales, ¿no?, que ha desarrollado para tratar de quedarse 5 años más? ¿Está de acuerdo usted con eso? A ver, aquí no se trata de qué cosa pensamos, cuál es nuestra opinión personal, ni como ciudadanos, mucho menos como empresarios. Aquí de lo que se trata es que no se ha seguido el debido proceso. Por un lado tenemos un gobierno regional que no ha accionado de manera preventiva, y no ahora, sino hace 2 años, no tomó las medidas necesarias para poder seguir con el proceso. Segundo, la UNESCO ha indicado de que ese lugar no puede ser un centro de interpretación, como ha sido una de las 6 versiones que hasta la fecha ha dado el gobernador de lo que pretendía o pretende hacer con ese espacio.
Tercero, lo que estaba tratando de explicar hace un momento es de que los flujos turísticos que empezaron hace 25 años a beneficiar a la población de la región de Cusco se deben en gran parte a la imagen y a la reputación de Machu Picchu como destino turístico, y esto se cimenta cuando se tiene acceso a ese lugar como una manera de hacerle marketing al país a través del Hotel Sanctuary Lodge, ¿no? Entre muchas otras acciones que se tomaron hace 25 años. Entonces, no aquí de lo que se trata es lo de que teníamos el sector que privado hacer. de turismo, Helio, discúlpame por favor, acá de lo que se trata es que el sector privado de turismo lo que está pidiendo es de que se tomen decisiones técnicas y profesionales al respecto, cosa que hasta la fecha no ha sucedido. A eso quiero ir. ¿Cuáles son las decisiones técnicas y profesionales que no hicimos en su debido momento y que podemos hacer ahora? Lo que se debe de hacer es convocar a una licitación internacional al más breve plazo. Esto se debe de hacer a través de una entidad especialista en licitaciones internacionales, bajo parámetros internacionales, bajo veeduría internacional, porque lamentablemente lo que ha demostrado el Estado es de que no es capaz de poder administrar empresas de ninguna manera. A nivel nacional tenemos el caso de Petroperú, a nivel regional tenemos lo que ha pasado con el Hotel Cusco, con el Hotel Tambo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, son espacios que vienen siendo mal utilizados o simplemente abandonados, ¿no?, durante décadas, ¿no? Entonces, lo que nosotros pedimos es justamente eso, una licitación internacional. Para que ese ¿Cuánto dura una licitación internacional? Por los mejores hoteles del mundo. ¿Perdón? Nosotros hemos estado averiguando más o menos en el mejor de los casos, ¿no? Y si todo se cumple a pedir de boca, un año, ¿no? De 9 meses a un año, una licitación internacional. Entre tanto tenemos un arbitraje y entre tanto también este tema de los trabajadores, ¿no? O sea, el hecho de hacer una licitación internacional no te garantiza que recomponamos las cosas cuando salga el ganador o cuando ya se le entregue, pues, ¿no?, la posibilidad al siguiente concesionario, sino esto siempre va a pasar por tener que esperar los tiempos de estos temas legales. Así es, lamentablemente esta indecisión y falta de acción de parte del gobierno regional lo que ha provocado ha sido la preocupación de los trabajadores, que ha motivado a esta demanda, y por otro lado a que una empresa que ha invertido tanto dinero en la imagen del país y en una operación hotelera, al ver de que su operación estaba en el aire, ha hecho lo que cualquier otro empresario haría: recurrir a los mecanismos que su contrato legalmente le permite. En este caso, si uno lee atentamente el contrato de concesión entre el gobierno regional y esta empresa, dice de que cualquier disputa se debe de someter a un arbitraje, y eso es lo que ellos están haciendo. Acá de lo ¿Está que usted de acuerdo, por ejemplo, con el argumento de la pandemia? ¿Usted está de acuerdo con eso? A ver, todos nosotros, y Helio, esto lo hemos conversado en otras ocasiones contigo, todos sabemos el grave perjuicio que nos ha provocado la pandemia y los conflictos sociales a nivel económico. No hay cusqueño que no pueda entender de que la pandemia, primero, nos ha encerrado, no nos ha permitido generar ingresos, y segundo, está económicamente sustentado y corroborado de que los conflictos sociales fueron peores aún que la pandemia en términos económicos para nuestra región. Pero al final quienes tienen que definir eso son los peritos, quienes deben de hacer una evaluación técnica del pedido. Y por otro lado, hasta ahora no existe una contrapropuesta, no existe un estudio de parte del gobierno regional que defienda su posición. Lo único que ha habido ha sido pronunciamientos y entrevistas del gobernador, pero hasta el momento no existe un documento técnico que sustente su propuesta, si es que la tiene, porque hasta ahora no, de las 6 versiones que ha dado el gobernador, hasta ahora no tenemos una propuesta formal y clara de parte del gobierno regional para solucionar este problema. Ahora, en el informe que acabamos de escuchar, dice, ¿no?, el jefe de los asesores legales, que no estos temas que han planteado la empresa
no impiden que se siga con la estrategia y la recuperación del Hotel Santo Ariloche. ¿Qué opina usted? Yo lo que escucho son muchas entrevistas, muchas conferencias de prensa, pero a la hora de la hora no existe un documento técnico que sustente ninguna contrapropuesta de parte del gobierno regional. Estamos Tanto en los jaque. trabajadores como la empresa ya han dado una opinión técnica, la han entregado a las autoridades y hasta el momento no existe ningún documento, ningún instrumento técnico legal por parte del gobierno regional. Nosotros no podemos hablar en base a suposiciones o a supuestos, sino de lo que tenemos usted, señor Carlos González, es en documentos. ¿Qué opina usted, señor Carlos González, cuando se oyen también voces, por supuesto que no son técnicas, mucho menos especializadas, que dicen que nosotros somos los propietarios y como somos los propietarios hay que sacar a la empresa Belmont a las patadas, por la fuerza? ¿Qué opina usted cuando escucha eso? Bueno, lo que escucho es lamentablemente una expresión más de la violencia en la que vivimos actualmente, ¿no? Los peruanos lamentablemente estamos viviendo en una cultura de violencia en la cual el que grita más fuerte, el que empuja, el que pega, cree que tiene la razón. Y aquí lo que tiene que primar es justamente la razón y el Estado de Derecho. Y eso se sustenta con argumentos sólidos, los cuales están sustentados tanto por la ley como por argumentos técnicos. Ahora, el 16 de mayo termina la concesión, en teoría, ¿no? Porque ahora está ya en el plano judicial. El 17 de mayo todo indica que continuará igual, ¿no? El tema del hotel, o sea, con la concesión de la cadena Belmont, ¿verdad? Entonces las cosas siguen igual hasta nuevo aviso. Bueno, eso no lo sabemos. Yo creo de que este caso ha ido desarrollándose con el tiempo, han aparecido nuevos elementos, ¿no? Primero el tema del fallo judicial en favor de los trabajadores, luego de eso ha salido el tema del arbitraje, ¿no? Yo creo de que lamentablemente, y me duele decirlo, pero esta es una novela que todavía continúa. Así es. Ahora, bueno, vamos a esperar nosotros, pero también hay otra teoría, ¿no? De la cual necesitamos saber si usted está también en esa línea o no, pero se especula de que aquí habría un pacto, ¿no? Un pacto entre la empresa y el gobierno regional, ¿no? Que habrían quedado en que el gobierno regional no haga nada, o sea, se haga el muertito para llegar a este tipo de situación. ¿Usted cree que algo así pudo haber ocurrido? Bueno, esa es una especulación que tiene implicancias muy graves, ¿no? Porque esa especulación implicaría de que hay aquí pues una empresa que no habría obrado de manera correcta y por otro lado una autoridad que tampoco lo haría, ¿no? En el mínimo de los casos estamos hablando de una omisión de funciones que está castigada, ¿no? Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, y en el peor de los casos estaríamos hablando de otro tipo de delitos, ¿no? Entonces a mí me preocupa mucho de que se escuche ese tipo de chismes o de murmullos, cuando en realidad acá de lo que se trata es de analizar los documentos y la esperanza de que el gobierno regional reflexione, recapacite, no en base a retóricas, sino en base a hechos y a documentos. Lo que tiene que hacer ahora es ver qué hace con ese arbitraje, lo que tiene que ver ahora es de qué manera responde, si es que todavía tiene la posibilidad de responder en algún fuero a la sentencia a favor de los trabajadores. Pero acá lo que se requiere es justamente eso, una respuesta técnico-legal de parte del gobierno regional. Hasta ahora son solo palabras, entrevistas y nada más. Muy bien. Señor Carlos González, muchas gracias por la entrevista. Muy buenos días. Buenos días, Elio. Gracias.